Que dice que el feminismo está mal desde el origen, que todo el feminismo está mal y que hay que rechazarlo enfáticamente. Lo interesante de acá ahorita es que pues tú eres mujer, así soy hombre, ¿no? Que la mejor manera de ser feminista y de defender nuestra feminidad, pues es defendiendo el sagrado binomio madre e hijo, ¿no? Entonces, una de las cosas por las cuales estaban peleando, pues era que tuvieran derecho a votar, ¿no? O sea, imagínate, ahorita en esta época es impensable que alguien pudiera no tener derecho a votar, ¿no? Hoy vamos a hablar del feminismo. ¿A favor o en contra? Bueno, tiene sus matices, ¿no? O sea, porque pues hay muchas cosas que analizar y dentro de todo lo que debemos analizar, pues está, digamos, algunas posturas a favor y algunas posturas en contra, ¿no? Pero pues, lo interesante de acá ahorita es que pues tú eres mujer, soy hombre, ¿no? Entonces no es una situación en la cual pues vamos a lo mejor a no estar de acuerdo en todo, ¿no? En algunas cosas. En algunas cosas a lo mejor no estamos de acuerdo, ¿no? Pero pues digo, por eso se trata, de eso se trata. De un diálogo. Un diálogo, exactamente. Un diálogo. ¿Cómo empezamos, Ale? Dime. Pues bueno, a mí me gustaría abordar dos puntos. Uno, ¿no? Hay dos posturas de dos mujeres estudiosas, académicas que conozco y admiro mucho. Una que dice que el feminismo está mal desde el origen, que todo el feminismo está mal y que hay que rechazarlo enfáticamente. Y la otra postura que dice que el feminismo tuvo un origen de justicia y de igualdad y de defensa de derechos humanos, ¿no? Y que pues, el origen del feminismo es bueno y que lo más importante, o sea, y que la mejor manera de ser feminista y de defender nuestra feminidad, pues es defendiendo el sagrado binomio madre e hijo, ¿no? Entonces fue algo que me llegó al corazón porque dije, bueno, tienes razón, o sea, ¿cómo defiendes lo que es ser mujer y que aunque no todas las mujeres son madres y quieren ser madres, pero muchas somos madres y pues no tenemos esas herramientas para salir adelante con nuestros niños, ¿no? Entonces el sagrado binomio madre e hijo es la bandera que impulsó a las primeras feministas en Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, que acá en esto que acabas de decir hay un punto de coincidencia entre tú y yo. Sí. ¿Sí? En el hecho de que el origen fue un origen justo, ¿no? Es decir, que efectivamente, sí, era algo que se empezó a crear porque hubo como un despertar de la conciencia, no solamente de mujeres, sino también de hombres, sí, que empezaron a hablar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces allá sí es algo bien importante y en lo cual coincidimos tú y yo, ¿no? O sea, el origen es un origen justo, es un origen que verdaderamente plausible. ¿Pero qué pasó después? Pues bueno, vamos ahorita a decantarnos por la postura segunda, ¿no? La de mi amiga, una gran abogada, candidata a ministra, que lamentablemente no quedó. Hubiéramos tenido una gran ministro, Ingrid Tapia, ¿no? Que ella pues, ha dado clases en el ITAM, en la Panamericana, y me dio mi clase de feminismo, porque yo era de las que odio el feminismo. Y me dijo, es que tú eres feminista, date cuenta, ¿no? Y ella me explicaba, pues bueno, que en Estados Unidos las mujeres aprendían a leer y a escribir y que ese fue el punto toral que dio como que el crecimiento, que dio pauta al desarrollo intelectual, ¿no? Porque el hecho de que una niña sepa leer y escribir, porque pues las primeras, o sea, lo que es Estados Unidos, que antes eran las 13 colonias que después se independizaron, pues estaban conformados en su mayoría por creyentes protestantes. Y para ellos es muy importante la lectura de la Biblia. Entonces, enseñaban a sus niñas a leer y escribir para que cuando ellas crecieran y fueran madres, pudieran leer la Biblia y enseñar a sus hijos a leer este documento. Entonces, incluso desde una perspectiva religiosa, o sea, el decir, vamos a enseñarle a nuestras niñas a leer, fue lo que dio origen a lo que es el feminismo en los Estados Unidos. Y las primeras feministas, pues cuando hubo las guerras, decían, oye, es que no puede ser que cada vez que hay una guerra, pues matan a nuestros hijos. Entonces empezaron a oponerse a la guerra defendiendo la vida de sus hijos. Obviamente esas primeras feministas estaban en contra del aborto. Diría mi amiga, la otra que está en contra de todo el feminismo, que me decía, es que Alejandra, en esa época todo mundo estaba en contra del aborto. A lo mejor en esa época
el aborto era impensable, pero empezaron a reclamar y a manifestarse para defender la vida de sus hijos. Sí hubo algunas que tenían algunas posturas de que, oye, pues no mates a tus hijos, ¿no? O sea, ahorita voy a buscarles el nombre de alguna que ya en el siglo XVIII, XIX hablaba de que el aborto estaba mal. Y fueron ellas las que también empezaron a defender a las personas de raza negra, ¿no? Que estaban en contra de la esclavitud. Incluso hay series de televisión en las que se burlan, ¿no? Que dicen, ay, es que los cuáqueros son los que están en contra de la esclavitud. Bueno, los cuáqueros son los protestantes. ¿Qué sucede con estas primeras feministas? Bueno, pues ellas están empezando a defender estos derechos humanos de sus hijos, de las personas de raza, de color negro, pues para que sean considerados todos hijos de Dios. Y cuando van a Reino Unido, porque pues, se hace un congreso en contra de la esclavitud en 1840, la Convención Mundial contra la Esclavitud, estas delegadas de Estados Unidos, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, se les niega la entrada en Londres porque son mujeres. Entonces se dan cuenta de que las mujeres en Reino Unido son como las personas de raza negra en los Estados Unidos, o sea que las mujeres en Reino Unido no tienen derechos. En Reino Unido ya también había un movimiento de mujeres que estaban luchando para que se les reconociera porque no tenían la custodia de sus hijos, no podían heredar, no podían estudiar y no podían votar, ¿no? Entonces, paralelamente en estos dos países es en donde vemos cómo empieza, pues, movimientos de mujeres que a mi parecer son auténticos, buscando por el reconocimiento de sus derechos humanos. Y pues bueno, ya de ahí pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, porque decir, bueno, pues yo creo que a lo mejor usted también estaría ahí de acuerdo, ¿no? Pues claro que deberían de tener la custodia de sus hijos, poder votar, poder estudiar, poder heredar, y esto no es un invento, incluso fue reflejado en la literatura clásica, ¿no? En todas las novelas se me acaba de ir el nombre, pero de Jane Austen, ¿no? Le denominan la primera feminista porque en todas sus novelas relata cómo vivía la mujer en el siglo XVII, en el siglo XVIII. O sea, no podían votar, no podían estudiar. Era raro en Reino Unido una mujer que leyera y escribiera, ¿no? O sea, era como, bueno, tú tenías que aprender a bordar o a cocinar o a sentarte bien y hacer cojines, no este tipo de actividades que eran más consideradas hacia los hombres. Entonces, bueno, me pregunta a mí, híjole, pues, si yo estuviera en esa época, creo que no tendría ninguna vergüenza en decir soy feminista. Claro, sí, es que definitivamente, pues, digamos, en esa época sí existía, a lo mejor un sistema, como ahora dicen, patriarcal, que oprimía a la mujer y que tenía ciertas restricciones en cuanto a los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso creo que le llaman a la primera ola del feminismo, así le dicen algunos autores. La primera ola del feminismo, creo que le dicen también las sufragistas, ¿no? Porque, pues, sí, una de las cosas por las cuales estaban peleando, pues, era que tuvieran derecho a votar, ¿no? O sea, imagínate, ahorita, en esta época, es impensable que alguien pudiera no tener derecho a votar, ¿no? Pero en aquella época era visto como normal que una mujer no pudiera tener derecho a votar y mucho menos a ser votada y mucho menos a estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera ola de feminismo pues fue, por así decirlo, algo verdaderamente justo y que muchas de ellas pelearon por algo que ahorita pues todas las mujeres tienen. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que sucede posteriormente a ello, no? Entonces, ¿desde cuándo empieza a aparecer una cierta ideología que no es, digamos, que es lo que hasta cierto punto nosotros criticamos del feminismo? Porque creo que estamos de acuerdo tú y yo de que eso es perfectamente loable, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Desde cuándo empieza, por así decirlo, a aparecer esa ideología que está perjudicando de alguna manera esta lucha de las mujeres? Sí, pues esta primera ola, de hecho, es denominada por algunos académicos como el feminismo ilustrado, ¿no? El feminismo sufragista, y que a muchos les va a chocar, pero pues que sí tuvo un origen incluso cristiano, ¿no? Nada más quiero dar este dato porque es un dato muy simpático, un dato que me gustó mucho y dije, ay, Dios mío, ¿por qué esto no me lo enseñaron en la escuela? Hubo un libro
que se imprimió en 1852 llamado La cabaña del tío Sam, ¿no? Y este libro fue escrito por una mujer activista, Harriet Beecher Stowe. Y este librito pequeñito, dicen que cuando Abraham Lincoln conoció a Harriet Beecher, le dijo, así que tú eres esa pequeña mujer que escribió ese pequeño libro que provocó una gran guerra, porque ese libro fue el que provocó la guerra del norte contra el sur para abolir la esclavitud. Claro, o sea, es una cosa impresionante, porque la verdad es que esa comparación que hace él es excelente, ¿no? O sea, una pequeña mujer que escribió un pequeño libro y que hizo desató una guerra, ¿no? Y ella, Harriet Beecher, pues fue de las primeras feministas, ¿no? Pero ella decía, las mujeres cristianas comenzaron con el movimiento abolicionista, que después se convirtió en un movimiento en defensa de los derechos de las mujeres cuando vieron que en otros países ellas también eran consideradas como seres inferiores. Y Stowe veía en la maternidad como el modelo ético y estructural de toda vida americana, porque decía que solo las mujeres tenían la autoridad moral para salvar a los Estados Unidos del demonio de la esclavitud. O sea, fíjate, una persona con unas profundas creencias religiosas que decía es que en cada mujer está ese don o esa facultad y capacidad de educar a sus hijos y a su familia para terminar con el mal de la esclavitud, como con todos los males de la humanidad. Y que ese argumento, a mi parecer, es muy actual. O sea, en cada casa, las mujeres y los hombres, o sea, yo no sacaría de la ecuación a los papás, tienen ese gran don, esa gran capacidad de formar a sus hijos para erradicar y disminuir todos los males que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito que sí tuvo un origen incluso hasta religioso, aunque algunos hagan cortocircuito, ¿no? De ¿cómo es posible que el feminismo y la religión? Después vino el feminismo marxista, que es lo que algunos denominan la segunda ola, y después, bueno, dicen que ya estamos en la cuarta o en la quinta ola, pero fue en la segunda ola cuando ya incluso se habla de que hubo pues alguna participación o filtración pues de algunos organismos, ¿no? O sea, del gobierno de los Estados Unidos, del dinero de estos grandes de estos grandes magnates que controlan el mundo, ¿no? De las grandes élites corporativistas, pues que vieron en el feminismo una manera pues un poco de abaratar la mano de obra, ¿no? O sea, con la Segunda Guerra Mundial, pues todos los hombres, o muchos de los hombres estaban combatiendo. ¿Y qué pasó? Pues se dieron cuenta que, bueno, pues mientras el hombre está luchando, la mujer puede trabajar en las fábricas. Regresan los hombres y las mujeres, no, pues tú también puedes ganar dinero, tú también puedes ser autónoma, tú también puedes ser independiente, pero se abarató la mano de obra. Entonces, ¿a quién le convino? O sea, si antes un ingeniero ganaba 20,000 pesos, bueno, ahora tienes un ingeniero o dos ingenieros, hombre y mujer, y pues los dos están dispuestos a trabajar por la mitad, claro, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas, no nada más eso, fueron muchas cosas que fueron como que distorsionando la lucha de las mujeres. Tengo otra amiga también académica, ella es también creyente, no es católica, es creyente, también es académica, y me decía, es que Alejandra, o sea, en el momento en el que nos metieron el aborto, mataron el movimiento, porque todo iba enfilado hacia la defensa de los derechos de las mujeres. Pero empezaron a meter otras cosas y el movimiento se dividió, perdió fuerza. Entonces, ahí, ¿qué es lo que meten? Pues bueno, ¿no? O sea, el control de la función reproductiva, distinguir entre las clases sexuales, el hombre el opresor, la mujer la oprimida, el matrimonio como una figura patriarcal de opresión, que ahí es en donde yo creo que ya muchos no coincidimos, porque claro, hay matrimonios muy desafortunados donde hay hombres que abusan de sus mujeres, pero también hay muchos matrimonios que lamentablemente no son visibilizados en las películas ni en las novelas, en donde el hombre y la mujer van de la mano trabajando juntos y en donde incluso, pues se oye muy feo, pero muchas de las causas que las feministas se atribuyen a ellas mismas, como que las feministas logramos el reconocimiento de estos derechos, bueno, muchas de estas cosas no se hubieran logrado sin el apoyo de los hombres, ¿no? Hay una película muy buena, se llama Las sufragistas, que estábamos hablando, justo de cómo fue la lucha del voto en el Reino Unido,
Y ahí vemos claramente cómo estas líderes, o sea, las que eran las líderes feministas, que eran las que lograron como que construir el caso para avanzar, pues 2 de ellas fueron súper apoyadas por sus esposos. Claro. No lo hicieron solas. Claro. Yo creo que acá es un punto que sí valdría la pena, digamos, analizar desde el punto de vista actual de lo que está pasando, ¿no? Porque parece ser que esta tercera y cuarta ola del feminismo, o sea, lo que busca es, o digo, al menos esa impresión que yo tengo, ¿no? Lo que busca es una discordia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Es una lucha de sexos. O sea, como que si realmente digamos, lo crucial acá es que las mujeres acaben contra los hombres, ¿no? Y hay una especie de, yo ahorita que estabas hablando sobre esa situación que se presenta en la actualidad, y yo veía que parece ser que ahorita la impresión que se tiene en relación a los hombres y a las mujeres es que el hombre es malo por naturaleza y la mujer es buena por naturaleza. No, hombre, y eso no es cierto, ¿no? Entonces, esa es una situación que perjudica mucho en la sociedad y perjudica mucho a la hora de tratar de establecer una relación de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque pues yo he visto en los 2 lados gente mala y gente buena. Es decir, la gente mala o gente buena no tiene nada que ver con su sexualidad, ni tiene que ver con ser hombre y ser mujer. Hay mujeres malas y hay hombres muy malos, ¿sí? Sí, entonces eso no tiene nada que ver, pero ahorita con este feminismo de cuarta ola parece ser que el hombre es por naturaleza un violador, un violentador, por naturaleza es alguien que va a maltratar a la gente, ¿no? Y entonces ese es de las cosas que para mí está muy, muy mal en la actualidad. Pues mire, hay es que hay varias cosas en las que yo, o sea, puedo estar totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, el feminismo fue distorsionado y, en mi opinión, fue hackeado. Porque de iniciar como un movimiento genuino de mujeres en defensa y reconocimiento de los derechos humanos, se convirtió y se limitó a temas de aborto, abolir el matrimonio, abolir la familia, odiar al hombre, e incluso ya el feminismo posmoderno, el feminismo actual, o como dirían las académicas, el feminismo dominante, es totalmente antimujer, porque obviamente los hombres siguen siendo malos, siguen siendo los opresores, el matrimonio sigue siendo una figura ¿no? patriarcal, heteronormada, falocéntrica, opresora, y la cultura lo vemos en las caricaturas, en las películas, o sea, te metes a cualquier plataforma, ya todas las caricaturas de los niños tienen puras heroínas mujeres y muy pocas tienen heroínos varones. Digo, pues ¿dónde está la igualdad? Debería de haber mitad de series con heroínas mujeres y mitad de las series con héroes masculinos, ¿no? Entonces, todo esto fue en parte por una influencia de los filósofos y de las feministas, pues de los 60s, de los 70s, de los 80s, ¿no? Pues que decidieron que a través del lenguaje se cambiaba la percepción de la realidad. Entonces, al modificar el lenguaje, lo que han hecho es que las personas seamos incapaces de detectar los problemas reales. Hay una distorsión de la realidad y por lo tanto somos incapaces de resolver los problemas, ¿no? Vemos el mundo en los países en general, pongamos México, Argentina, que han avanzado mucho en temas de género, con leyes de género y políticas públicas a favor de la mujer, y la violencia contra las mujeres ha incrementado, porque no están resolviendo los problemas reales por esa distorsión ideológica. No todos los hombres son malos, sí hay un sistema que oprime, yo sí creo que hay un sistema que oprime, es un sistema cultural. Algunos le llaman patriarcado. A mí no me gusta llamarle patriarcado porque es un sistema que también puede llegar a oprimir a los hombres. No es un sistema que oprime a hombres, mujeres, pues por nivel educativo, por clase social. Son tantas las cosas que nos oprimen, ¿no? Pero en este sistema no es el hombre la causa del problema. O sea, es el sistema.
Nada más para que no se me olvide el punto, ¿no? De esta cuestión, porque te lo escuché decir la vez pasada, ¿no? A ver. Yo siento que tienes un poquito de influencia de Ingrid, ¿no? Bastante. Entonces, o sea, sí es verdad que existe, pero no, o sea, digo, la cuestión del patriarcado, ¿no? Más que nada, esa palabra pero yo pienso que no como un sistema así que exista verdaderamente. A lo mejor hay un jefe, no sé. Es que cuando alguien habla sobre un sistema, pues me da la impresión que fuera eso, ¿no? Pero sí, o sea, tienes razón en el sentido de que existe más bien una cultura, ¿sí? Que todavía de repente está arraigada, pero no solamente está arraigada en los hombres, ¿no? También en las mujeres, ¿sí? ¿Y por qué digo esto, no? Porque no sé, a veces digamos, me causa un poquito de conflicto cuando veo como, por ejemplo, las madres modernas, estoy hablando de 35, 36 años, o quizá un poquito más grandes, ¿no? De que veo cómo tienen una diferencia entre la educación que le están dando a su hija niña y a su hijo varón. Hay unas que están haciendo las cosas muy mal y otras que lo están haciendo muy bien. Sí, claro. O sea, sí. ¿Por qué razón? Porque a su hija la quieren educar como protegida y todo, y al varoncito lo están dejando hacer lo que sea, ¿no? Y entonces está viendo... Así nunca va a acabar el problema de la violencia contra la mujer. O al revés. Me ha tocado ver mujeres que a las niñas, no, sí, tú tienes la razón porque eres la mujer, porque siempre hemos sido oprimida, y a los niños, a los hijos los trae, y tú tienes que respetar, y tú no sé qué. Y entonces luego, a veces queriendo generar una igualdad, terminan como que castigando a sus niños. Claro. Sí, y es que ese tipo o sea, todo eso es una cuestión cultural, ¿no? O sea, por eso yo digo, más que un sistema patriarcal, hay una cultura que está permitiendo todo esto, que viene desde tiempo atrás y todo. No puedo negar, por ejemplo, de que existe el machismo, de que existen hombres que digamos, que tan solo por ser mujer a alguien no le dan su lugar, etcétera, etcétera. O sea, eso existe, pero no, mi conflicto es en pensar que no es un sistema patriarcal, sino más que no una cultura que todavía permite ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues bueno, o sea, son de las cosas que impiden hasta cierto punto que la situación de violencia contra la mujer pues siga. Ahora bien, yo te pregunto algo así, digamos... Pregúnteme. O sea, te pregunto porque pues eres mujer, ¿no? Y pues estás, digamos... Por el solo hecho de que seas mujer, pues estás con lo femenino, ¿no? Para ti, realmente, ¿qué opinas en relación a la paridad de género? Que es algo que está muy de moda en la actualidad y que todo el mundo, la pregunta. Sí. Y que todo el mundo dice, oye, qué padre que hay una paridad de género. Porque yo tengo mi perspectiva de eso, y a lo mejor las cosas que yo vaya a decir van a ser muy funables, ¿no? No. Pero digo, es al menos una opinión muy personal. Pero yo quisiera antes que tú me dijeras, ¿sí? O sea, para ti, verdaderamente, ¿tú crees que realmente la paridad de género, como se entiende en la actualidad, es algo positivo? ¿Ayuda a la mujer? ¿No la ayuda? ¿Es una de las conquistas de la igualdad entre hombre y mujer? Ok, bueno. Creo que tal vez podremos llegar al acuerdo de que hay un sistema que oprime. Usted dice que es la cultura, pero al final la cultura es parte del sistema. ¿Y qué es un sistema? Pues es un conjunto de reglas, es un conjunto de principios, y la cultura nos establece estas normas y principios, ¿no? Que las vamos pues heredando, ¿no? O sea, de voz a voz, pues en las leyes, en la forma de la idiosincrasia de nuestro pueblo, etcétera. Entonces, a mí tampoco me gusta llamarlo sistema patriarcal, ¿no? Porque hay patriarcas, igual también se van a enojar a decir, hay hombres que ejercen esa función de patriarcal positiva, ¿no? De cuidar, de proveer, de respetar, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo un sistema opresor, tal vez, ¿no? Para tratar de tener un punto ahí de medio. También coincidimos en los extremos, que es tan malo dejar al niño que haga lo que quiera como castigarlo solo por el hecho de ser hombre, ¿no? O sea, mamás, papás, o sea, por favor,
pues enseñan en la igualdad, ¿no? O sea, de que los dos recojan la ropa, los dos traten, arreglen la cama, que los dos hagan sus deberes, que los dos se hablen con respeto, ¿no? Etcétera. Respecto a la paridad. Pero antes de que pases a la cuestión de la paridad, digo, sobre todo por esa cuestión del patriarcado, ¿no? Ajá. En los pueblos hay un matriarcado a veces, ¿eh? Sí, y hay matriarcados. O sea, yo conozco familias enteras que hay un verdadero matriarcado en la que las mujeres toman las decisiones. Sí, sí, y es los verdad. hombres, o sea, eso es una cuestión cultural que se da en los pueblos. Y digo, acá en Mérida no lo he visto tanto, pero yo que soy originario de un pueblo, ¿sí? Yo veía que sí existían. Yo en casa de mi abuelita, por ejemplo, sí, o sea, mi abuelita era la matriarca de la familia, man. O sea, yo de veras, o sea, y eso no solamente era, no, digamos, en mi familia, sino así había muchas familias en el pueblo, de que así las mujeres eran las que tomaban las decisiones y eran como el tronco en donde se asentaba toda la familia, ¿no? Entonces, sí. Nada más una acotación, claro, antes de que entres a esta cuestión de y es que paridad de yo género. también he conocido matriarcados y creo que cuando hay un papá muy poderoso, muy dominante, o una mamá muy dominante, o sea, pues yo creo que tanto el uno como el otro no son idóneos, ¿no? Lo idóneo es pues que haya un equilibrio y bueno, mi pequeño lado feminista me diría, hay que checar las estadísticas, porque a lo mejor hay un 90% de patriarcados, claro, contra un 10% de matriarcados. Pero bueno, eso sería cuestión de investigarlo. Ahora, respecto a la paridad, no estoy de acuerdo cómo se está llevando a cabo. O sea, porque es verdad que los puestos políticos, en su mayoría, eran hombres. Y las mujeres que querían acceder a estos puestos políticos no lo podían hacer, ¿no? Porque eran hombres muy poderosos, pues que era raro. O sea, de hecho, a la fecha lo vemos. ¿Cuántas Beatriz Paredes hay? ¿No? ¿Cuántas ha habido mujeres gobernadoras de Yucatán? No de Ivonne, sino antes de Ivonne. Pero a nivel nacional son muy poquitas. Y decían, es que, ¿sabes qué? Para que los hombres nos dejaran entrar, pues tuvimos que obligarlos por ley de 50% hombres y 50% mujeres. El problema de la paridad es que aunque la mitad de la población somos hombres, bueno, somos mujeres, la otra mitad son hombres, o sea, sí, por un lado sí me checa, ¿no? Bueno, pues sí, somos 50% hombres y 50% mujeres, pues tal vez la mitad de los puestos deberían de ser para uno y para el otro. Pero aquí es en donde vemos que este sistema que oprime a las mujeres, sobre todo en los pueblos o en las ciudades. Bueno, entonces, retomando el tema de la paridad, pues se entendía como una herramienta, una política pública que buscaba la participación equilibrada de hombres y mujeres, porque antes era muy difícil para una mujer accesar a la política que era dominada por hombres. Pero el problema de la paridad, creo, viene en la implementación. Las mujeres, no todas las mujeres han tenido el acceso a la educación. Entonces, por ejemplo, en Oaxaca, ¿qué empezamos a ver? No, pues que por paridad la mitad de las regidoras de los ayuntamientos tenían que ser mujeres, pero como en algunas comunidades, sobre todo indígenas o de pobreza o pobreza extrema, las mujeres no van a la escuela porque pues las tienen en la casa no, pues tú tienes que ayudar a tu mamá a hacer las tortillas, a cocinar, pues que empezamos a ver abusos de que los caciques los caciques que eran presidentes municipales o personas de poder en estas comunidades nombraban a sus hijas o a sus queridas como regidoras. Entonces, y de ahí vinieron otros problemas, porque queriendo equilibrar la participación entre hombres y mujeres, hemos sabido que, por ejemplo, en el Poder Judicial salen las convocatorias para, antes de la reforma judicial, pues hombres y mujeres hacían los exámenes de oposición y a lo mejor había 3 hombres que sacaban 10, 9.5 y 9.5 y había 3 mujeres que sacaban 9.3, 8.8 y 8.5, pero pues por paridad de género tenían que ser 2 hombres y 2 mujeres, entonces a lo mejor
quedaba el de 10 y el de 9.5 de los hombres, y de las mujeres quedaban el de 9.3 y el de 88, y el del hombre, el otro que sacó 9.5, pues ya por paridad quedó fuera, aunque tuvo mejor calificación que la SOT, ¿no? O sea, digo, lo expliqué así sin gráfica, pero creo que sí me entendieron, claro, ¿no? Sí. Entonces la paridad vino a causar, pues también una injusticia al que sí estudia. Claro. Sí, allá es donde es el punto toral para mí, digamos desde el punto de vista que yo no estoy de acuerdo, muy de acuerdo en la cuestión esa de paridad, ¿no? Y acabo de decir una cosa que es bien funable. ¿Por qué razón? Porque yo, digamos, el problema de la paridad de género, para mí parte de una premisa que es bien misógina. Sí. El hecho de pensar que la mujer, como no puede competir contra el hombre, hay que ayudarla sí, en forma gratuita, ¿no? Sí. Entonces, es cuando digo esto que estás explicando en relación a las calificaciones que alguien puede tener, pues es cuando está, entonces la balanza empieza a ser desigual a favor de la mujer y en contra del hombre, ¿sí? Porque acá ya no está importando quién es digamos, ¿sí? quién tiene más capacidad. No, es nada más por tu sexo. Por tu sexo. Y que por culpa de la ideología de género ya ni siquiera es por sexo biológico, sino que lo quieren derivar y transformar y desviar hacia identidades que son solamente subjetivas, ¿no? Pero pues lo podemos ver en la política. O sea, dato protegido es la esposa de un alto funcionario de un partido que fue presidente de la Cámara de Diputados. Y vemos que en la Cámara de Senadores, cierta senadora que ha sido beneficiada para conseguir recursos para, ¿no?, una campaña anticipada para acceder a la gubernatura en su estado, es una persona muy cercana al presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Y dices, bueno, al final, o sea, si estamos queriendo denunciar un sistema patriarcal, pues lo estamos viendo reforzado, porque son hombres poderosos que utilizan las leyes solo para darle cuotas de poder a las mujeres que ellos consideran. Claro. Porque nunca se va a alcanzar esta paridad si no logramos que los niños, desde chiquititos, kinder, primaria y secundaria, niños, niñas, estudien y que puedan tener mejores aprendizajes, más herramientas, ¿no? Mientras, no porque digas por ley mitad, significa que se va a lograr. O sea, ¿cuándo vamos a ver una verdadera paridad de género? Pues cuando ¿no? Tendríamos que invertir en la educación. O sea, no lo vamos a ver automático. Sí han mejorado. O sea, tengo amigas que se dedican, que trabajan en la política y me dicen, no, Ale, mira, es que ya somos más las mujeres. Y sí, hay unas muy preparadas que están ahí metidas, luchando. Pero no, o sea, no está funcionando a la perfección. O sea, no está funcionando a la perfección porque al final, pues sí estamos viendo que hombres poderosos meten a las mujeres que ellos quieren. Entonces, ni siquiera están llegando a las mujeres más preparadas. O sea, primero se tendría que privilegiar un sistema de calificación, ¿no? Exámenes de idoneidad. Y ya sobre eso, pues sí, procurar que haya una igualdad en los sexos. Claro. Pero sin capacidad, pues ¿de qué te sirve que sea mujer u hombre? O sea, sí, y es el problema, por ejemplo, ahorita digo, si pones en una balanza, ¿no?, en igualdad de circunstancias, entre comillas, en igualdad de circunstancias, a competir un hombre, una mujer y una persona de la comunidad LGBT. ¿Quién es el que menos vale? ¿Quién es el que tiene menos probabilidad de llegar a un puesto? El hombre, ¿sí? Porque digamos, por ley, se va a dar de preferencia tanto a las mujeres como a las personas de la comunidad LGBT, nada más por ello, independientemente de su capacidad, ¿no? Ahora bien, yo a veces también me pregunto, digo, si van a aplicar la paridad de género y la tratáramos de aplicar en todos los ámbitos de no la nos vida, conviene. ¿No? No nos conviene. Claro que no conviene. Pero ¿qué es lo que pasaría, no? Por ejemplo, ¿no? Haz de cuenta que la universidad dice, bueno, vamos acá a aplicar las leyes de igualdad de género. Así es que en la Facultad de Medicina el 50% tiene que ser para hombres y el 50% tiene que ser para mujeres. En la Facultad de Matemáticas él también. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la verdad, una vez yo lo platicaba con mi esposo, él trabaja en iniciativa privada.
Y hubo un diputado de esos brillantes, ¿no? Que se les ocurre hacer sus 5 minutos de fama de voy a hacer una ley para obligar a todas las empresas a contratar bajo el régimen de paridad de género. Y me decía mi esposo, no hombre, pues es que las primeras que van a salir fregadas con eso son las mujeres, porque en la empresa donde yo trabajo, me decía, ¿no? Lo estoy parafraseando, el 80% de los empleados son mujeres. Entonces, 30% tendrían que ser despedidas para darle lugar a un hombre, ¿no? Y si vamos por las carreras, obviamente si te vas a la ingeniería, pues hay más hombres que mujeres probablemente. Pero hay carreras en las que hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿por qué el Estado tendría que, y esa es otra cosa, o sea, ¿por qué el Estado tiene que meter sus garras en la libre elección de las personas? Alguna vez se hizo un estudio en Finlandia y en otros 2 países de Europa, hablando precisamente de las leyes de paridad de género, de cómo que Suecia, que querían, ¿no? 50 y 50 y 50 y 50, y habían invertido millones de euros para que las mujeres dejaran de estudiar enfermería, para hacer educación, para ser formadoras de niños y pues a lo mejor licenciaturas y carreras que de alguna manera hay más mujeres. Decían, bueno, vamos a invertir millones de euros para que haya más mujeres en ingenierías y menos en los programas de educación, ¿no? De ciencias sociales y de enfermería. Y años después de tanto invertir dinero, vieron que seguían igual. Sí. Entonces, sí hay mujeres en ingeniería, ¿no? Pero muchas prefieren estar en temas de educación y de ciencias sociales. Entonces, en este estudio tan interesante, terminaron hablando con antropólogos evolucionistas y con académicos de la Universidad de Oxford, en el que se habían hecho bastantes estudios de que incluso los niños desde recién nacidos, cuando son niñas, como que tienden mucho a observar la cara de las personas, y los niños no, son más como de poner atención en las herramientas. O sea, hay diferencias estructurales entre niñas y niños desde el comportamiento. Entonces, no todo es construcción social. Entonces, aquí es lo mismo. O sea, ¿por qué el Estado tiene que decir 50% acá y 50% acá en tal carrera o en tal carrera? Eso lo tenemos que dejar a la libre elección. Claro que vamos a tener grandes mujeres matemáticas, grandes mujeres ingenieras, arquitectas, maestras, sociólogas. Pero eso ya es un talento que el niño tiene que descubrir y que nosotros no podemos predecir cuántos ingenieros hombres y cuántas ingenieras. O sea, discúlpenme, pero eso no se construye. Se ayuda a que la persona lo desarrolle. Claro. Pero no es previsible. Sí, y es que pues en forma natural, ese estudio yo sí lo leí también. Muy interesante. Muy interesante, porque después de miles de millones de pesos que invirtieron en la cuestión de género, las mujeres, por ejemplo, seguían prefiriendo carreras como enfermería, prefiriendo carreras como educación, etcétera, y los hombres preferían las ingenierías, las matemáticas y todo. 80% acá, por ejemplo, en Yucatán y en casi todo México, el 80% de las enfermeras son mujeres y solo un 20% son hombres. Entonces, imagínate, bueno, aquí sí funcionó, aquí hay más ingenieras, aquí sí funcionó el dinero. Entonces es lo que, si tú dejas, que la gente se desarrolle, va a seguir siendo de esa manera, ¿no? Porque tiene características la mujer que hace que pueda hacer mejor un trabajo. Yo, por ejemplo, como médico, ¿no? Cuando así me preguntan, digo, no es por menospreciar a los enfermeros hombres, ¿no? Pero yo, como soy ginecólogo, pues me gusta que mi enfermera sea una mujer para que se sienta acompañada y todo, ¿no? Entonces, pero sí, fíjate, en mi carrera que yo veo a puras mujeres, ¿no? ¿Quién crees que vamos a otro campo, ¿no? Ajá. ¿Quién crees que gana más? ¿Los hombres ginecólogos o las mujeres ginecólogas? Ay, Dios mío. Voy a decir algo, es que no sé. O sea, mi respuesta va a ser muy sesgada. Pero yo creo que le va mejor a los ginecólogos varones. Yo creo. Ahora, yo como mujer he ido con puro ginecólogo varón. O sea, la verdad, no sé por qué he preferido ir. Y no soy machista, o sea, pero pues no sé, o sea, cuando he pedido que me recomienden a un doctor, un ginecólogo,
Pues ha dado la casualidad que me recomendaron a un excelente doctor en Puebla. Mi primer ginecólogo fue en Puebla. Y lo amé y lo adoré. Lindo, lindo, cálido, respetuoso. No, de verdad, una calidad humana maravillosa. Claro. Y cuando me fui a vivir a Veracruz, igual me recomendaron a un doctor. Híjole, que era súper honesto. O sea, me decía las cosas y me gusta que me digan las cosas. Entonces digo, no, o sea, no me recomendaron a una mujer. Seguro hay muy buenas doctoras ginecólogas. Pero yo veo que sí hay más hombres, o sea, bueno, en realidad, digo, las mujeres, en términos generales, ¿no? Digo, hay casos excepcionales y todo, ¿no? Pero en términos generales, las mujeres ginecólogas ganan más, ¿no? ¿Ganan más? Ganan más que los hombres, ¿sí? Estadísticamente ganan más. Y digo, yo lo que veo es que, pues obviamente la mayoría de las mujeres sí prefiere, digo, por la cultura, un poquito por la cultura, también tiene mucho que ver el medio, etcétera, ¿no? Pero sí muchas mujeres prefieren ir con una mujer que con otra, ¿no? Entonces, acá es cuando digo, no todas las cosas siempre son a favor de los hombres, ¿no? O sea, al menos en ginecología sí las mujeres ganan más que los hombres, ¿no? Porque muchas mujeres se sienten más cómodas, así como más cómodas, ¿no? Con una mujer y todo, ¿no? Pero bueno, esa nada más era una cuestión. Un dato cultural. Ándale. Yo quisiera abordar un poquito esto, porque es de las cosas más importantes, yo creo, en relación a la cuestión del feminismo y todo, ¿no? La violencia contra la mujer, ¿no? Sí. Que, como quiera que fuera, pues es algo que es una realidad, ¿no? Sí. Es decir, es algo que no solo es una realidad, sino es un flagelo que está lastimando gravemente a la sociedad, ¿no? O sea, cuando una mujer es violentada, cuando una mujer es digamos, violentada, ya sea psicológica, físicamente, pues es algo muy grave, ¿no? Y que a la sociedad, como sociedad, le duele. Sí. Pero ahorita, pues, está viendo, yo estoy viendo que está viendo, o sea, que está apareciendo una respuesta en contra de eso, muy positiva por una parte, porque la sociedad se está como que preocupando mucho por la cuestión de la violencia. Y verdaderamente yo estoy absolutamente en contra de todo esto, ¿no? Sí. Pero no es no es algo que sea privativo solo del hombre para la mujer, ¿no? Estoy viendo que también los hombres son violentados por las mujeres, ¿sabes? Y no es visibilizado. Y no. Y exactamente, el problema... Fíjate muy bien, porque quiero que me des tu opinión en ese sentido, ¿no? ¿Sabes por qué no se conocen estadísticas de cuántos hombres son violentados por la mujer? Porque les da pena, me imagino. Bueno, o sea, claro, o sea, es una de las causas por las que no se visibiliza tanto, porque le da mucha más pena a un hombre reconocer que está siendo violentado. Pero ¿sabes por qué? Porque en las encuestas del INEGI no aparece la pregunta para ver si existen. Eso no lo sabía. Sí. Entonces es muy difícil poder encontrar estadísticas reales. Las últimas estadísticas que aparecieron de violencia en contra de los hombres, ¿sí? Fue en el 2015. Después quitaron la pregunta. Oye, pues ahí hay que hacer algún tipo de petición al INEGI para que pongan la pregunta y se pueda... Las preguntas en las encuestas por esa razón. Claro. Y ahí hablamos de la distorsión, ¿eh? Exactamente. Allá es cuando vemos que, digamos, el gobierno o el sistema o el Estado tiene una tendencia ideológica para que en un momento dado esto se invisibilice. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más atractivo estar luchando a favor de la mujer y en contra de la violencia contra la mujer que contra el hombre, ¿no? Porque pues el hombre es considerado el macho, considerado el que oprime, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es algo que sí es importante. No hay preguntas, man. Hijo. Imagínate. Qué terrible. Y es que sí, lo que no se pregunta, pues no se ve. Claro. Lo que no se pregunta, no se ve. Sí me parece triste, y yo creo que también como sociedad, o sea, pues sí. O sea, si hablamos así, si nos hacemos la pregunta hacia nosotros mismos, ¿cuántos casos de violencia contra hombres conoces? ¿Cuántos casos de violencia contra mujeres conoces? Probablemente conocemos más de mujeres, ¿no? Probablemente. Pero pues también conocemos uno que otro de hombres.
Y si no se hace una estadística seria, no vamos, o no, una encuesta, nunca vamos a saber en realidad cuáles son las cifras y cuál es y ese es el problema a resolver. O sea, por culpa de las ideologías se hace una distorsión y no podemos atacar el verdadero mal porque no sabemos ni siquiera cómo es. No hay diagnósticos reales. No hay diagnósticos reales. Yo creo que sí hay más mujeres violentadas que hombres. Definitivamente no voy a negar que sí hay hombres violentados. Y a veces los más violentados son los que no se pueden defender, que son los niños. Son los niños, ¿no? O sea, que es violentado por la mamá, por el papá, por el padrastro, por el abuelo. Hay muchos hombres que son violentados en su niñez y eso tampoco se... También hay muchas niñas violentadas en la niñez. Me decía una mujer, es que pues por lo menos en el caso de las mujeres pues se empieza a visibilizar, pero también las políticas públicas no están siendo eficientes. Por lo mismo de que los diagnósticos no están bien, las propuestas son ideológicas y no buscan de verdad resolver el problema de fondo. Urge educación, claro. Urge cambiar y por eso yo sí creo que es un sistema que oprime. O sea, es un sistema porque son principios de valores, ¿no? Son principios que van rigiendo nuestro sistema de vida. Conocí una chica, una señora. Yo creo que mejor no voy a dar el nombre porque no me gustaría que se sintiera exhibida, pero ella a los 12 años quedó huérfana, se fue a vivir con su hermana, el esposo de la hermana trató de violentarla, entonces la hermana se puso celosa y la sacó a la calle. A los 12 años deambulando, la recogieron unas personas y se le entregaron al hermano, o sea, eran dos mujeres, la recogieron de la calle y se la dieron a un hermano. Entonces a los 12 años ella empezó a cohabitar con un señor de 30 que la golpeaba y la abusaba. Tuvo 3 hijos con él. De repente ella, estamos hablando de una persona muy ignorante, no terminó la primaria, es más, ni siquiera tenía acta de nacimiento cuando la conocí, de Hidalgo. Huyó de su casa, dejó a los niños con el señor violentador y terminó llegando a San Andrés Tuxtla, en donde vivió con otro señor, tuvo 2 niños con él, con el tercer bebé que tuvo con ese bebé, es que ya perdí la cuenta, pero tiene 9 hijos, tuvo 9 hijos, tiene 9 hijos, ¿no? Y aquí hablo del sistema, porque fue un sistema que permitió que una niña fuera abandonada en la calle, que fuera violentada por un hombre porque incluso en los embarazos dice que hubo un ginecólogo que se dio cuenta, dijo, oiga, si tiene si le están golpeando, usted puede pedir ayuda, pero pues, analfabeta, sin dinero, es que yo creo que ahí ni siquiera es decir puede pedir ayuda, las leyes tendrían que darle mecanismos para que los mismos médicos, vecinos o quien sea que detecte eso, se denuncie, claro, y llegue la ayuda sin que la mujer lo busque, porque hay mujeres que de plano no saben cómo. La historia quedó en que, en San Andrés Tuxtla se emparejó con un hombre, tuvo 3 niños, y cuando se embarazó del chiquitito, que también empieza con eso un nombre, el tipo la corrió, porque el tipo se emborrachaba y también la golpeaba, la corrió, entonces ella quedó en la calle con V y con el bebecito y ahí fue cuando se dio cuenta que tenía VIH. Porque el señor le había pegado el VIH. Entonces estuvo viviendo ahí en un albergue, logró rescatar al grande, al grande del segundo esposo, porque a los que tuvo con el primero, pues les perdió el contacto y estos hijos creyeron pues que su mamá los había abandonado, porque pues sí los abandonó, huyó, ¿no? Y la historia es trágica, es tremenda, porque eso yo lo viví en carne propia, Después, en estos hogares en donde estuvo, pues, tratando de vivir, se le apoyó a conseguir su acta de nacimiento, pero de repente cuando vimos se nos había escapado y estaba trabajando en un burdel porque llegaba con los chupetones y al final enamoró a un señor de Oaxaca que era maestro albañil, pero ya viudo, y tuvo cuates con él. Lo bueno es que ella sabía que tenía el VIH, entonces ya con los retrovirales y con las leches que no le dé pecho, sus cuatitos están bien.
logró, o sea, con los 3 del segundo matrimonio y con los 2 del último, pues vive con sus 5. Con el primero tuvo 4, porque eran 9 hijos en total. Pero bueno, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque hay un sistema que no sirve, hay un sistema que permite que se violen muchísimos derechos y que no se ayude a las verdaderas víctimas. Y así como ese, hay un caso aquí en el sur de una mujer que tiene 2 niños, que está trabajando, ¿no?, con lo que tienen, carrera trunca. Su expareja se suicidó, drogadicto, madre soltera, hubo un policía que la acosó, le quitaron a sus niñas, después ella armó un escándalo en medios de comunicación para que le regresaran a sus niñas, se las regresaron. Pero no hay un programa que la ayude a tener una formación para que pueda tener mejores ingresos, y que está sola a la deriva con sus hijas y que necesitan ayuda psicológica y no hay quien se las dé, ¿no? Entonces, claro, es un... Pero yo no le voy a llamar patriarcado, pónganle el nombre que quieran, el nombre que quieran. Hay un sistema que permite la violación sistemática de los derechos humanos de mujeres pobres, vulnerables, ignorantes, también mujeres de clase media, también mujeres de clase alta y también de hombres y de niños, porque yo creo que las principales víctimas de nuestra sociedad son los niños, independientemente del sexo, porque como ellos no pueden hablar, no, o sea, es un problema. O sea, sí tenemos que cambiar esta manera de vivir. O sea, no podemos seguir viviendo, ¿no? Saber que alguien está sufriendo, que está siendo violentado y estar callados. Claro. O sea, tenemos que aprender a denunciar, pero también tenemos que aprender a presionar a los gobiernos para que sirvan a quienes tienen que servir, porque si no se sigue perpetuando. Claro. Sí, es por eso razón que yo decía de que pues gran parte es una cuestión cultural, ¿no? O sea, sí. Y hay cosas que, por ejemplo, o sea, digamos, por tratar de un feminismo más ideológico que otra cosa, no se atacan causas reales de lo que está ocasionando esto. Por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, o sea, porque gran parte de violencia intrafamiliar, gran parte de todo este tipo de situaciones son las que están propiciando que haya mujeres muy violentadas, ¿no? Ahora bien, digamos, pasando un poquito a la cuestión esta ideológica del feminismo, ¿no? Hay algo que me gustaría también saber tu opinión, porque se habla mucho en la actualidad del empoderamiento de la mujer, ¿no? Y de cosas que, por ejemplo, digo, para mí no son un empoderamiento, pero lo están tomando en la actualidad como si fuera un verdadero empoderamiento. Estoy hablando, por ejemplo, de los OnlyFans, ¿sí? No, de las muchachas pues que hacen una serie de actividades que le llaman empoderamiento, porque parece ser que eso es lo que les ayuda a ser verdaderamente mujeres y estar empoderadas, ¿no? Acaba de pasar un caso, te lo platico rápidamente, acá en Yucatán, de una influencer, ¿no? Es una chavita, no sé si has oído hablar de ella, se llama Elisa Layuca, así se llama en redes sociales, Elisa Layuca. Es una chavita de 18 años, ¿sí? Muy jovencita. Muy jovencita, y hacía sus videos y empezó a tener seguidores, empezaron a viralizar algunos de sus videos y pues obviamente se convirtió en influencer por eso, ¿no? Tiene alrededor de 200,000 seguidores en Facebook, o sea, es una chavita que sí ha hecho videos que se han viralizado, pero también algunos por las que la funaron y toda la cosa, ¿no? Pero el caso es que ahorita denuncia ella acoso en redes, ¿sí? Wow. Denuncia que una persona la está acosando en redes. Pero que ella misma cuenta qué es lo que sucedió. Cuando empieza a hacerse famosa, tenía como 16, 17 años. Imagínate, adolescente de 16, 17 años. Era una niña, ¿sí? También. Era una niña prácticamente, ¿no? Entonces, una persona a través de sus redes la buscaba y le empezaba a ofrecer regalos, ¿sí? A cambio de que ella le diera algunas fotos, digamos, privadas. ¿Sí? El caso es que aparentemente, según lo que ella misma narra, ¿sí? Según lo que ella misma cuenta, pues que llegó un momento en que ella efectivamente le empezó a mandar fotos y esta persona le empezó a mandar también en regalos, le empezó a dar dinero, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en el que el acoso de esta persona ya
fue incrementando de tal manera que ya la consideraba como si fuera de su propiedad, como si fuera, digamos, o sea, la estaba obligando a ser su novia, una serie de cosas y por esa razón, pues estalla la bronca, porque ella, pues ya se asusta de todo esto, ¿no? Claro. Pero yo estoy hablando de una chavita que a los 16 años, 17 años, ya le había empezado a mandar sus videos privados a una persona que no conoce, ¿no? Y entonces cuando pasa ese tipo de cosas, es cuando tú dices, o sea, digo, yo está muy mal que la hayan acosado y que haya pasado todo esto, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, una chavita de 16 años, ¿cómo es posible que le empiecen vida a una persona desconocida que ni siquiera sabe quién es porque está detrás de una computadora, de un teléfono celular, sus fotos privadas? ¿Cómo es posible? Es, ¿no? Que entonces, hay muchas cosas que estuvo, o sea, una niña de 16 años, de 15, y digo niña porque a veces estas redes sociales son armas poderosísimas para alguien que no tiene la corteza cerebral frontal madura. Entonces es una niña que tuvo que enfrentar problemas de adulto siendo niña, ¿no? Y que pues a lo mejor en su casa no le enseñaron pues que su cuerpo... En este caso pues bueno, salieron varias cosas mal, ¿no? Una, que era una persona con menor de edad, con una pues incapacidad de enfrentar el mundo real, porque es chiquita, o sea, pues sigue siendo una niña, ¿no? Estas son armas, son herramientas de trabajo, pero también son armas. Y hay niños que tienen que enfrentar problemas de adultos siendo niños. Y esta pobre mujer le pasó eso. Siendo una niña, empezó a enfrentar problemáticas para las cuales no estaban, capacitada. Y no le estoy quitando, o sea, no la quiero insultar, no quiero decir que es tonta, no estoy diciendo que ella se lo buscó. Simplemente estoy diciendo que fue una niña que tuvo que enfrentar problemas de adultos, que no tuvo las herramientas, porque era una niña, para poder enfrentar ese problema, ¿no? Sí, todo se remonta a la educación, porque hombres y mujeres debemos de entender que cuando nos dicen, ya no quiero seguir contigo, ya no quiero seguir jugando a esto, ya no quiero seguir compartiendo teniendo esta interacción contigo, tenemos que respetar. Claro, por supuesto. Hay hombres muy locos, también hay mujeres muy locas. A veces les dicen tóxicas, ¿no? Pero de los dos lados hay gente que nomás no entiende que ya hasta aquí ya no quiero, ¿no? Y es válido decir, ya no quiero más. El empoderamiento es... Sí, es verdad que hay mujeres que no se sienten empoderadas y por eso permiten muchos abusos. Se promueve el empoderamiento, pero el empoderamiento se promueve de una manera incorrecta. Y ahí sí voy a coincidir con mi primera amiga feminista académica, la que dice que todo el feminismo está mal desde la raíz, porque ella enseña en sus clases, en sus videos, en sus conferencias, que a través del empoderamiento lo que han hecho es subvertir los roles sexuales. Entonces a los hombres les enseñan los defectos de las mujeres bajo estas nuevas masculinidades, y a las mujeres les enseñan los defectos de los hombres como empoderamiento. Entonces una mujer empoderada es la que es promiscua, la que es irresponsable, la que tiene muchos hombres en su haber, ¿no? Que eso es claramente un defecto de la masculinidad cultural, ¿no? El Pedro Infante, ¿no? El famoso Pedro Infante que tanto daño le hizo a la cultura masculina en este país, en Latinoamérica. Y en el caso de las nuevas masculinidades, pues les enseñan los defectos a los que... ¿no? A los hombres, sobre todo los que se creen mujeres y que, ay, tenemos que ser delicadas y banales y medio, debe ser una grosería, ¿no? Pero ustedes entienden perfectamente a qué me refiero. Y el empoderamiento no es enseñarle los defectos del otro sexo al otro, simplemente es decirle, a ver, hombres y mujeres, ya nacimos, ya somos poderosos, simplemente que con educación podemos desarrollar esas herramientas para sacar esa, ¿no? La espada del intelecto y enfrentar el mundo. Claro. Eso es lo que se tendría que enseñar. No se enseña. ¿Qué le dicen a las niñas? Para ser una chica empoderada tienes que hacer... No, eso no las hace empoderadas, simplemente las hace más vulnerables. Y este es un caso. Claro. Ella creyó que era empoderada y terminó siendo víctima. Sí. Y es que yo digo, detrás de todo esto,
esto que está pasando, pues hay una mentalidad que digamos, no me gusta mucho del feminismo porque, o sea, ¿cómo te puedo explicar? En lugar que la mujer, por ejemplo, porque, o sea, digamos, culturalmente siempre se ha dicho, el hombre que haga lo que quiera y la mujer no, se tiene que cuidar, se tiene que hacer esto y todo. No. Y entonces, digamos, la respuesta de la mujer es decir, o sea, la respuesta de la mujer en la actualidad es tratar de hacer las mismas cosas que los hombres. Ahora que él se aguante y yo hago lo que quiero. En lugar de exigir que el hombre fuera también igual como se le está exigiendo a la mujer. ¿Me explico? O sea, es decir, no deben, digamos, exigir que el hombre se tiene que cuidar igual que la mujer, ¿sí? Porque no las empodera ni las hace más mujeres, por así decirlo, estar haciendo, o sea, por ejemplo, teniendo una promiscuidad sexual, para nada, ¿no? Pues más vulnerables. Entonces, ese tipo de situaciones están provocando un problema en la actualidad que deriva en una cosa como esta, ¿no? Ahora bien, había un punto que sí me gustaría tocar también, el de la respuesta que están teniendo muchos grupos de hombres en contra del feminismo. ¿Sí? Pues claro. Entonces, porque pues efectivamente hay ahorita muchas agrupaciones y muchas personas que están así como que reaccionando ante este avance del feminismo ideológico y están haciendo sus agrupaciones y todo eso, ¿no? Pero pues obviamente pues hay un choque muy fuerte entre estas personas, ¿sí? Y las feministas radicales que obviamente están tratando de impedir que estos grupos avancen, ¿no? Acaba de pasar un caso, no sé si te enteraste ayer, antier, es importante para mí porque por todo lo que puede significar el caso de Pablo Laurta. ¿No se has oído hablar de él? No, todavía no me entero de ese caso, pero cuéntame. Sí, es que ayer apenas vi los primeros videos. Resulta ser, y sobre todo porque involucra la respuesta de la derecha cultural y de todo esto, ¿no? De Agustín Laje, de Nicolás Márquez y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que este Pablo Laurta lo agarraron ayer porque mató a su esposa y mató a su mamá y se robó al niño, ¿no? Y antier lo apresaron porque estaba huyendo con su hijo, o sea, secuestró al hijo, mató a la esposa y mató a la suegra. Sí, y se robó al hijo, ¿no? Pero lo agarraron al final de cuentas. ¿Pero qué tiene que ver con todo esto? Que él era un uruguayo que tenía un grupo en Uruguay que se llamaba Varones Unidos. ¿Me explico? Es decir, él hablaba pues de la masculinidad, él hablaba en contra del feminismo, en contra de la ideología de género y todo. Y entonces él fue uno de los que invitó a Agustín Laje a Nicolás Márquez en el 2018 y se tomó fotos con él. Entonces, obviamente, todos los periodistas progres y los periodistas de Argentina, de Uruguay y todos que odian a esos influencers de la derecha, pues obviamente están tratando de sacar raja política para relacionarlos directamente, ¿no? Entonces, esto sí va a causar un problema importante a todos los a todo lo que es la derecha cultural y todo. Cada vez que sucede algo así, nos obliga a analizar el caso y aprender a defender los casos, o sea, aprender a tener necesitamos una narrativa por la cual expliquemos eso que hizo estuvo terrible. Terrible, fue lo peor que pudo haber hecho porque ahora su criatura, él va a estar en la cárcel y no tiene quién lo va a cuidar. Aparte de que independientemente asesinar está mal en todos los sentidos, claro. O sea, no estoy justificando, o sea, claro. Asesinar está en todos los sentidos. Yo no sé, obviamente era evidente que tenía un problema muy grande con la exmujer. Jamás debió de haberla asesinado. Creo que fue un acto egoísta, tonto, monstruoso, terrible, o sea, la cosa más abominable, pero también creo que si él se tomó fotos con Agustín, con Nicolás en el 2018, ellos qué iban a saber, no me voy a tomar la foto contigo porque mi bolita mágica me dice que vas a asesinar a tu expareja en 7 años. O sea, es imposible saber o conocer la calidad moral de las personas. Hay personas buenas en la derecha,
hay personas malas en la derecha, hay personas buenas en la izquierda, hay personas muy malas en la izquierda, ¿no? Entonces, aquí pues decir, bueno, ellos que iban a saber que este hombre iba a ser una atrocidad. Claro. Una atrocidad. Y es que el problema es justamente que están aprovechando esto para hablar sobre la cuestión esta del discurso de odio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues obviamente van a empezar a decir que todos aquellos que están con la derecha y en contra del género utilizan un lenguaje de odio, un discurso de odio, y por esa razón una persona como esta se atrevió a asesinar a su Pues entonces podríamos revirar, es decir, bueno, fíjate cómo todo el discurso de odio que emite la izquierda hace que maten a gente como Charlie Kirk. Claro, o sea, es que porque los discursos de odio se emiten en ambos lados. Claro. Y es que no es lo que yo decía al principio. Y en mi opinión no es la izquierda, No tiene nada que ver si eres hombre o eres mujer para ser malo. Exacto. O bueno, ¿sí? Es decir, no el hecho de ser hombre o ser mujer o el hecho de tener una determinada ideología es lo que va a hacer que tú seas un violador, que tú seas una persona mala, un violentador de mujeres, una persona que asesine. O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Hay malos en todos lados, ¿no? Sí. Y entonces pero el problema es que ahorita le están atacando a Agustín Laje y a Nicolás Márquez, pero por todos lados, ¿no? O sea, todos los medios de comunicación de Argentina, de Uruguay, o sea, están aprovechando. Habría que cooperar a través de X para decir, oye, pues o sea, una persona no sabe qué es lo que va a hacer la otra cuando se toma una fotografía, ¿no? Claro. O sea, es terrible. O sea, yo no sé qué le pudo haber hecho esta pobre mujer a ese hombre, pero así haya sido no dejarle ver a su hijo en años, lo que fuera, no le daba derecho ni siquiera a tocarle el cabello. No justifica para nada, ¿no? Y él fue un monstruo y aparte un tonto. Claro. Porque a quien más ha lastimado con esto es a su propio hijo. O sea, claro, que ahora esa pobre criatura se quedó sin papá y sin mamá. Y, híjole, pues no. Está complicadísimo, o sea, está muy feo, es una monstruosidad. Es terrible lo que hizo, que Dios lo perdone. Ojalá, pues digo, tiene que estar en la cárcel. Y pobre niño, pobre criatura. O sea, a mí... Una víctima y bueno, inocente. Y pobre mujer también. O sea, es que sí, es terrible. Es como el caso que hubo aquí en Yucatán de un señor que mandó matar a la esposa porque estaban divorciando y no sé qué. Sí. Y conocí a la abuela, a la mamá de la pobre señora asesinada que estaba cuidando a los nietos. Y no hay manera de resarcir el daño. No. No hay manera de resarcir el daño cuando a una criatura le quitas a su papá o a su mamá de una manera tan violenta. No, nadie debería de matar a nadie. O sea, no. Tiene derecho a quitarle la vida a otro. Pues vamos a cerrar, creo, porque ya Sí. Y sí, querrán echarle la culpa a la derecha, así como también muchas personas de la derecha le quieren echar la culpa a la izquierda, ¿no? Y retomando el tema del feminismo, pues yo concluyo, la conclusión, fue un movimiento que ha sido totalmente hackeado. Hoy es un movimiento, el feminismo dominante, totalmente antimujer, ¿no? Que busca a través de organizaciones financiadas con dólares, como Gire o Mexfam, legalizar vientres de alquiler, legalizar la prostitución, legalizar que hombres sean mujeres, o sea, legalmente se pueden convertir en mujeres y viceversa, borrar las diferencias estructurales, y eso es gravísimo porque parte de la vulneración, o sea, parte de la vulnerabilidad de las mujeres es que somos diferentes. Claro. Si fuéramos igual de fuertes o si tuviéramos el mismo acceso a ejercer nuestros derechos en muchos lugares, hemos avanzado. Hay lugares donde no se ha avanzado y se está retrocediendo, como Irán. En los 70 las mujeres usaban falda, ahora tienen que estar así todas tapadas, y si una tantito enseña la cara ya le está matando la policía a golpes. O sea, hay lugares donde sí hay amplios retrocesos, y creo que sí es lo que tenemos que ver, es avanzar, pero avanzar en positivo, porque lo que hoy nos venden como progreso no lo es, y es un movimiento hackeado, totalmente hackeado. Claro. Y ya digo, como última reflexión mía, ¿no? O sea,
digamos, yo pienso que la mujer y el hombre pues son complementarios, ¿no? Y que siempre deben de ir de la mano, ¿no? En el matrimonio lo vemos mucho, o sea, en el matrimonio el hombre y la mujer tienen que ser uno solo y tienen que trabajar los dos así para sacar adelante a la familia, ¿no? O sea, ninguno es más, ninguno es menos. Los dos son los que deben de ir a la par para que pueda salir adelante la familia, ¿no? Cuando un hombre y una mujer están en un matrimonio, ¿sí? Y ellos se complementan, más que el hecho de estar compitiendo entre ellos, se complementan, pues cuando uno no puede, el otro es el que echa la ayuda, ¿no? Entonces, pues ese es para mí lo que debería de ser, ¿no? Sí. El hombre y la mujer son complementos. Sí, yo coincido plenamente. Creo que la mejor manera de hacer familia es entre un hombre y una mujer. Somos necesarios, somos complementarios, pero incluso entre aquellas mujeres y hombres que no están casados, claro que se puede trabajar en equipo con el sexo opuesto, ¿no? O sea, en un trabajo, en la escuela, qué bonito tener hombres y mujeres, amigos, compañeros de trabajo, que se lleven cordial. A mí muchísimas veces, muchos hombres en mi vida me han apoyado. Yo no puedo decir, es que todos los hombres son misóginos, machos, he conocido a unos. Sí, claro, pero por supuesto. También creo que son la minoría. He conocido más hombres lindos, buena onda, ayudadores, ¿no? Protectores, empáticos, ¿no? Entonces tenemos que dejar de generalizar. Ese es el problema del feminismo actual. Generaliza, todos los hombres son machos, no es cierto. Como que tampoco todas las mujeres somos buena onda. Exactamente. Hay de todo en la viña del Señor. Pues Ale, pues muchas gracias. Una vez más estamos acá, ya prácticamente con nuestro sexto episodio. Programa, sí, qué emoción. Y entonces, pues digo, muchísimas gracias por ser es constante. Es toda una aventura, ¿verdad? Y por eso pongan like, compartan, sigan difundiendo, denos ese abrazo a la distancia de que un aliento de sigan trabajando, porque aquí el doctor se fleta la edición él solito, ¿eh? Aquí sí estoy siendo yo feminista, toda la chamba de la edición es para él. Así es. Bueno, pues muchas gracias, pasen buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que lo vean. Difundan. Like, compartan.